Continuando con las clases de taller, hoy toca cavidad oral y orofaringe, clase de anatomía tomográfica. Entonces, la clase pasada que ya vimos nasofaringe, ahorita continuamos con que, bueno, ya vimos que la nasofaringe se extiende desde la base del cráneo hasta el inicio del paladar blando, y ya debajo de esta, hasta el borde superior del hueso hyoides, que es pues por aquí, continúa la orofaringe. Esta incluye el borde libre del epiglotis, luego inferiormente desde el borde superior del hyoides hasta el borde inferior del cricoides, por acá, se extiende la hipofaringe. Entonces la orofaringe es la parte de la faringe que se extiende desde el paladar hasta el límite inferior de los pliegues faringoepiglóticos y que delimitan su separación con la hipofaringe ya como tal. Las relaciones profundas de la faringe, al igual que en la clase pasada que vimos, se establecen con los espacios parafaringio principalmente, retrofaringio y masticador. Ya en la clase pasada vimos muy bien a detalle el espacio parafaringio, pero de todas formas ahorita lo vamos a ver también rápidamente, pero para que espero que se acuerden un poquito. Y de todas formas, pues basados en los cortes axiales que definen estos diferentes compartimentos, se delimitan por las tres capas de la fascia cervical profunda, que también ya hemos visto, que es la superficial, la media y la profunda. Y bueno, estas se insertan en la base del cráneo, delimitando los diferentes espacios funcionales que convergen hacia el hyoides. Por eso es que el hyoides es el límite, por así decirlo, entre el cuello suprayoideo y el cuello infrayoideo. Y bueno, la subdivisión de la fascia cervical en estas tres capas, que es la superficial, la media y la profunda, delimitan estos espacios del cuello suprayoideo. Voy a mencionar los del cuello suprayoideo porque pues, son los que corresponden a la orofaringe, pero también se mezcla un poco con los suprayoideos. Hay unos que son suprayoideos e infrayoideos, que son los que vamos a ver. Y bueno, la subdivisión de la fascia profunda de las tres capas delimita los espacios profundos. Y entonces aquí vamos a ver rápidamente la capa superficial, que es la capa que está en rojo y el espacio rojo y la línea roja se inserta superiormente en el reborde mandibular y desde ahí desciende insertándose hasta el hyoides, hasta el reborde clavicular y hasta el manubrio esternal, y esta engloba ahí pues a los músculos esternocleidomastoideo, que se ve bastante bien, el trapecio y las glándulas parótidas y submandibulares, que bueno, en este corte no se ve. Y luego la capa media o pretraqueal, que es la que está aquí en amarillo, está formada por la lámina superficial y la profunda, y la superficial engloba al vientre superior del homoyoideo y del esternoyoideo, y la profunda engloba a los vientres del músculo esternotiroideo. Y la capa profunda o prevertebral, que es todo lo de azul, la línea azul y el espacio azul, separa los compartimentos anterior y posterior del cuello y cubre por delante a los músculos escalenos y el lado de la escápula y los perivertebrales. Aquí en este corte además también encontramos la vaina carotídea, que es lo que está en color naranja, y este engloba el eje vasculonervioso carotídeo, que está formado por la carótida común, la vena yugular interna y el nervio vago. Y también la vaina visceral, que es el espacio y las líneas en color verde, que van a recubrir las vísceras cervicales, que son la faringe, la laringe, la tráquea, el esófago, bueno, que aquí no se ve, la tiroides y las paratiroides. Y ya empezando con los espacios, entonces vemos que los dividimos en función de su relación con el hueso hyoides, y entonces se dividen en suprayoideos y en infrayoideos, y dentro de los suprayoideos pues se encuentra el espacio parafaringio. El espacio parafaringio se localiza lateralmente, el espacio parotídeo, perdón, se localiza lateralmente al espacio parafaringio y está delimitado por la capa superficial de la fascia profunda que acabamos de ver. Posteriormente se encuentra del músculo massetero. Contiene en su interior a la glándula parótida, que es la que vemos acá en verde. También tiene la porción intraparotídea del nervio facial, que es el que está aquí en amarillito. Y tiene ganglios intraglandulares, la carótida externa y la maxilar interna, y la vena retromandibular, que es la que está en azul marino, que ahorita la vamos a ver, acá está en un corte coronal. El siguiente espacio, que es el espacio masticador, está situado anteriormente al espacio parafaringio y está rodeado por la capa cervical profunda. Y se encuentra en la fosa infratemporal y contiene como tal los músculos propios de la masticación, que son los que están en rojo. Entonces tiene aquí al massetero, al temporal,
al macetero, al temporal, tiene al pterigoideo medial y lateral, y también tiene la rama vertical del cuerpo de la mandíbula, que es la que está aquí en color amarillito. Tiene también los nervios mandibular y el alveolar inferior. Y tiene la vena y la arteria alveolar inferior. Y en la porción medial del espacio masticador encontramos a la fosa pterigopalatina, que contiene la segunda rama del nervio trigémino, y también al ganglio esfenopalatino y la porción distal de la arteria maxilar interna. En el espacio parafaringio, o también se conoce como prestiloideo, este se extiende desde la base del cráneo hasta el hueso oioides. Este es de localización central en la fascia cervical profunda. Y como vemos, pues tiene una morfología muy bonita triangular en los cortes axiales. Y su cara anterolateral corresponde a la fascia pterigoidea medial y este lo separa del espacio masticador. Y su cara medial corresponde a la fascia faringobasilar. Ahí. Y la cara lateral está en contacto con el espacio parotídeo. Acá atrás. En su región más caudal está dividido en dos compartimentos, que es el preestiloideo y el posestiloideo, y en realidad se corresponde pues acá con la vaina carotidia, que ya la habíamos visto en diapositivas previas. Este incluye ramificaciones de la tercera rama del trigémino, incluye las arterias maxilar y faringe ascendente, el plexo venoso faringio y también tiene glándulas accesorias salivales. El espacio faringomucoso se localiza medial al espacio parafaringio, como vemos aquí está muy central, y se delimita por la capa media de la fascia cervical profunda. Este contiene tejido linfoide del anillo de Waldeyer, también tiene mucosa de la nasofaringe, mucosa de la orofaringe, tiene glándulas salivares menores, tiene la fascia faringobasilar también, el músculo salpingofaringio, el constrictor medio de la faringe, por su localización aquí media, el elevador del velo del paladar y el torus tubárico. La cavidad oral y el suelo de la boca como tal no forman estrictamente parte de la faringe, pero debido a sus relaciones anatómicas y también fisiopatológicas con la orofaringe, pues nos obligan a estudiarla junto con ella. Entonces, aquí dentro de la cavidad oral como tal encontramos el espacio sublingual y el espacio submaxilar. Entonces, el espacio sublingual, que es este que está aquí, de color moradito, está localizado en el suelo de la boca y está limitado de manera anterior y lateralmente por la mandíbula, que se ve aquí muy claro, y posteriormente por el hueso oioides. Cranealmente se sitúa la mucosa oral y caudalmente el músculo miloioideo. Este espacio contiene varios músculos, que son los que están aquí de rojito y se ven en la diapositiva posterior, pero los que vemos acá, tiene el músculo miloioideo, que es el que está a la izquierda de color rojo, acá, el genoioideo, el geniogloso, ¿sí? Y tiene también las verdecitas que son acá, son glándulas salivares submandibulares, y también tiene el conducto submandibular, tiene ramas también mandibulares del nervio trigémino, del glosofaringio y del hipogloso. Y entonces acá se veía más a detalle separados los, bueno, aquí no se ve muy bien, pero el miloioideo y el geniogloso, que están en este espacio. Los espacios que son supra y que también son infrayoideos, de anterior a posterior, inicia el espacio carotidio o retroestiloioideo. Este está formado, o bueno, para su formación, contribuyen las tres capas de la fascia cervical profunda y para la formación de la vaina que lo circunscribe. Este se extiende desde la base del cráneo hasta el arco aórtico. Su porción suprayoidea contiene la carótida interna, la vena yugular interna, que se continúa, los ganglios linfáticos y también tiene los pares craneales del 9, el 10, el 11 y el plexo simpático cervical. El espacio retrofaringio se sitúa en la línea media posterior y este está entre los músculos constrictores de la faringe y también entre los músculos prevertebrales y se extiende desde la base del cráneo hasta el cuerpo de D3. Este contiene en su porción suprayoidea ganglios linfáticos que forman la cadena media y lateral y también tiene grasa y en su porción infrayoidea solamente tiene grasa. Entonces, este espacio aquí está chiquitito y lo vemos después en un corte sagital. Vemos cómo se extiende desde la base hasta el cuerpo de D3.
El espacio perivertebral está definido propiamente por la capa profunda de la fase cervical profunda también y recubre la musculatura prevertebral y paravertebral posterior y se inserta en la apófisis transversa de las vértebras. Contiene elementos del plexo braquial, del nervio frénico, de la musculatura pre y paravertebral, los cuerpos vertebrales, las arterias y las venas vertebrales, y también contiene el cordón medular, justamente por su localización pues, perivertebral, valga la redundancia. Y luego ya entrando a los ganglios linfáticos, pues para su ubicación se ha seguido la clasificación tradicional basada en los diferentes triángulos quirúrgicos y anatómicos macroscópicos, y esta lo divide al cuello cervical pues por el músculo esternocleidomastoideo en dos grandes triángulos, desde la mandíbula hasta las clavículas en anterior y posterior, y entonces estos se subdividen dando lugar a los niveles de los ganglios anatómicos, y así da, de los ganglios, perdón, así da lugar primero al nivel 1A, aquí no se ve el 1A, solo se ve el 1B, el 1A, que son los submentonianos, que se delimitan por el vientre anterior del digástrico en ambos lados, y el 1B, que es este de acá, que son los submandibulares, y que en su situación lateral está el vientre anterior del digástrico también, y está en relación, obviamente acá, con la glándula submandibular. El nivel 2, que son los de la cadena yugular interna superior o cervical profunda superior, están por detrás y encima del yoides y se dividen en el 2A, que son los que rodean a la vena yugular interna y están en relación con el vientre posterior del digástrico. Y el 1B, que están entonces posterior a la vena yugular interna, y entre estos dos hay un plano graso visible que nos ayuda a delimitarlos. Que se alcanza a ver apenas aquí. En el nivel 3 son los de la cadena interna media o cervical profunda media, que son ya los de acá, que van desde el borde inferior del yoides al borde inferior del cricoides, y los del nivel 4, que son los de la cadena interna inferior o cervical profunda inferior. Esos son estos de acá. Esos se distribuyen desde el borde inferior del cricoides hasta la clavícula. Y los del nivel 5, que son los ganglios espinales accesorios, 5A y 5B, y también son los cervicales transversales. Estos se localizan posteriormente al margen posterior del esternocleidomastoideo, y los del nivel 5A son los espinales altos o los yugulares posteriores altos, que van desde la base del cráneo hasta el borde inferior del cricoides, y los 5B son los espinales bajos o yugulares bajos, y esos van desde el borde inferior del cricoides hasta la clavícula. Esos ya no entran en nuestra región anatómica, pero bueno, ya los puse. Hay más niveles que están incluidos, pero como ya no atañen a la región de la orofaringe, pues nada más puse hasta este corte. Respecto a las glándulas salivales, pues hay 3 pares de glándulas salivales mayores, que son las parótidas, las submandibulares y las submaxilares, y hay muchísimas, entre 500 y 1000, que son glándulas menores y se distribuyen a lo largo de la mucosa del tracto aerodigestivo superior, pero esas pues no entran para fines aquí de nuestro contorneo. Entonces, empezando con la parótida, que es esta que está acá, es la de mayor tamaño, y vemos que se extiende desde el borde anterior del conducto auditivo externo hasta el ángulo de la mandíbula. Y esta se localiza en el espacio parótido, como ya vimos anteriormente, y se delimita delante pues con el espacio masticador y medialmente con el espacio parafaringio. Y también el conducto parafaringio o el conducto estenón discurre lateralmente al músculo macetero, y perfora el músculo bucinador y finaliza en la mucosa oral a la altura del segundo molar, más o menos por aquí. Las glándulas sublinguales se localizan estas en el espacio pues, sublingual, y están entre el músculo miloioideo y los músculos geniogloso y genioioideo, que están más o menos por aquí, a esta altura. Los espacios sublinguales se comunican anteriormente por debajo del frenillo lingual y posteriormente comunican con el espacio submandibular y parafaringio, para acá. Y las glándulas mesenteras submaxilares, perdón, ellas se sitúan en el espacio submandibular, entre el yoides y el miloioideo, aunque la porción más profunda de la glándula submaxilar se ubica en el espacio sublingual también, que está medialmente
al borde posterior del miloioideo. El platisma del cuello representa el límite superficial de las glándulas submandibulares y de las glándulas submaxilares, perdón, es su límite superficial, y el miloioideo es el que representa su límite superior, a esta altura, más o menos. Ahí, ya, ahí termina la clase de anatomía tomográfica. Eugenia, ¿me Hola. escuchas? Sí. ¿Cuáles son los subsitios de cavidad oral? Ah, sí me los puse aquí. Digo, son 8 subsitios y creo que para fines de contorneo sería bueno que no nos menciones. Igual los subsitios de orofaringe, digo porque, o sea, toda la clase estuvo bien estructurada, sin embargo, sí faltó profundizar en cada uno de esos subsitios y anatómicamente qué patrones de diseminación pueden tener al momento, digo, para considerarlo al momento de que nosotros estemos contorneando, ¿no? Sí, los subsitios de la cavidad oral son labio, encía, el reborde alveolar, paladar duro, la boca, la mejilla o el carrizo y el trígono retromolar. Y el de la orofaringe es el paladar blando, la base de la lengua, la amígdala y la pared faringea. Uh-huh. Ok. Bueno, nada más hay que darle la denominación que le dan por la JCC, ¿no? O sea, no es tanto carrillo, sino mucosa bucal, Oral interna. igual los de la encía, borde alveolar inferior, borde alveolar superior, digo, para tener la misma terminología de la JCC. Sí, cierto. Pero sí faltó un poquito profundizar de eso. Sí, esa parte que menciona Salvador es muy importante, incluyendo lo que dice también de la diseminación, del patrón de diseminación, y por subsitio también el porcentaje de involucro ganglionar, ya que no es lo mismo el labio que tiene poco involucro ganglionar a piso de la boca o principalmente lengua oral, ¿no? Uh-huh. Entonces esa parte, ya que no la incluiste, pues es importante que todos lo revisen de manera individual. Y continuamos con la siguiente parte que ya es propiamente el taller. Cristian, ¿quieres compartir la presentación o la comparto? Creo que tiene problemas técnicos. Les comparto la pantalla y les voy a ceder también el mouse. Nada más me van diciendo quién va por orden. Yo soy el primero. Eric. Ok. Ay, perdón, me equivoqué. Listo, ya te compartí para que puedas controlarlo. Bueno, vamos a... Sí. Sí, ya lo... Vamos a iniciar propiamente con el taller de contorneo. Primero vamos a hablar del caso clínico. Voy a cambiar la diapositiva. Le quito el nombre del paciente. Tiene 46 años de edad. Su diagnóstico es carcinoma epidermoide grado 2 de cavidad oral. Tiene la lengua móvil, T4A, N3B, M0 y la etapa clínica es 4B. De su historia, los antecedentes de relevancia, tiene un tío paterno con neoplasia maligna no especificada. Tiene algo importante, es su índice tabáquico. Él empezó a fumar a los 18 años de edad y hasta los 45 años
dejó de fumar, lo que le da un total de 27 años. Tenía un tabaquismo a razón de 1 a 2 cigarrillos al día, lo que pues, no le da un riesgo elevado. Tiene 2.7 de índice tabáquico. Ay, no puedo moverle. Ajá, lo que les decía, tabaquismo positivo, 1 a 2 cigarrillos al día desde los 18 años, dejó de fumar a los 45 hasta julio de 2019 y ya es bebedor ocasional, alergias negadas y una fractura de mandibular y osteosíntesis en 2006. Él inició en 2019, posterior a una mordedura en lengua, sintió una formación de una pequeña úlcera y tumor exofítico. Esta lesión aumentó de tamaño. Ese fue en la cara lateral derecha. La lengua estaba móvil y comenzó a crecer. Ay, no sé quién está. A crecer, motivo por el cual fue a un servicio de patología bucal en la UNAM, donde se realizó biopsia con reporte de malignidad y ese fue el motivo de envío. Posteriormente, aquí primera vez INCAN tuvo la exploración física inicial, que es lo importante, un tumor en la cara lateral de lengua móvil derecha que mide de 8 por 5 milímetros, alcanza la línea media, se extiende a la base, es exofítico y no parece involucrar el piso de la boca. El tumor está a nivel 1B derecho, de 6 por 4 centímetros. Y en la revisión de laminillas, trajo una revisión de laminillas de una biopsia incisional y era del borde lateral derecho de lengua y el reporte era carcinoma epidermoide moderadamente diferenciado. Se observó invasión al espacio perineural, no se identificó permeación linfovascular y se observó invasión profunda al tejido muscular. El material analizado pues decía que el tumor infiltraba 7 milímetros del estroma y se realizaron estudios de inmunohistoquímica para los cuales P53 fue positivo, P16 y P21 fueron negativos. Se le realizó también un ataque de cabeza y cuello, tórax, abdomen y pelvis contrastada inicial. No hay reporte en el sistema ni en Carestream, pero el reporte verbal y en las notas dice que tiene datos de cavidad, no tiene datos de actividad tumoral metastásica a distancia. Por parte de cirugía de cabeza y cuello se ofreció cirugía como tratamiento, sin embargo el paciente no aceptó y le pusieron una sonda de gastrostomía endoscópica en febrero de este año. La primera vez radiooncología tuvo un tumor, a la exploración física se encontró con un tumor prácticamente de toda la lengua, respetaba el tercio posterior izquierdo, era vegetante, ulcerado, con áreas de sangrado leve, tenía un olor sui generis y se extendía al dorso de la región ventral y piso de la boca, infiltrándola por completo. A nivel de 1A, 1B, con un tumor voluminoso fijo, o sea, estos niveles ganglionares estaban positivos. El nivel 3 derecho también tenía un tumor fijo quístico y nivel 2 izquierdo con un tumor de 2.5 centímetros móvil. También acudió a oncología médica, quienes dijeron que ameritaba concomitancia con cisplatino. Ahora vamos propiamente ya a las técnicas de simulación. Eric, antes de que continúes con las técnicas de simulación, mencionaste en el caso que era un T4A y un N3B. ¿Qué es un T4A de cavidad oral? T4A. Eugenia, ¿tú qué diste la clase? Ay, aquí lo tengo, espera. De los R1 conectados,
Curi, César, T4A de cavidad oral. Quiere decir que ya está invadiendo el piso. Ajá, que ¿Piso tiene de dónde? la invasión, y la invasión es de la laringe, Impi- los músculos extrínsecos de la lengua, el pterigoideo medial y el paladar duro. Por definición de AJCC, T4A es que invade la cortical del hueso, que invade el nervio alveolar inferior, en el caso del labio, o en el caso ya de otros subsitios de cavidad oral, piso de la boca, involucro del seno maxilar o piel de la cara. Son las estructuras anatómicas que sugiere. Lo que mencionas de pterigoideo es ya para T4B, que sería invasión al espacio masticador, láminas pterigoideas o base del cráneo, o encasillamiento carotidio. Ahora, ¿qué es N3B? N3B es... Que tiene extensión extracapsular, ¿no? Ok, Hay, y, y con, hay y evidencia clínica de ganglios. bueno, pero ¿cómo determinas qué es N3B? Mm, mm, mm. Pues es que están bilaterales y son más de 6 centímetros, o sea, miden más de 6 centímetros. No, eso no es un N3B. Es lo que dijo César, tiene extensión extracapsular. Hay ciertas características clínicas que se especifican en la JCC de que es un ganglio con extensión extracapsular, que es un ganglio fijo, que forma conglomerados, que puede tener involucro del músculo adyacente, que puede tener también involucro del nervio, precisamente por la extensión extracapsular, y esa extensión a músculo o a nervio te pueden dar los datos clínicos de la extensión extracapsular de los cuales habla Eric, pero en sí es ganglio roto. Y en tomografía, ¿cómo lo ves? Que es un ganglio que no tiene su cortical respetada, que realza, que forma conglomerados, etc. Ok. Síguele. Ay, bueno, ahora con las técnicas de simulación, es que no tengo yo el... Ajá, vamos a hacer que el paciente va a estar en posición supina. La inmovilización va a ser con una máscara termoplástica larga. Si el paciente carece de piezas dentarias, vamos a colocar, bueno, vamos a usar los stents. Los depresores de la lengua generalmente se utilizan más para cavidad nasal y senos paranasales. Si tiene prótesis dentales, hay que remover las prótesis dentales. La cabeza tiene que estar neutral. En caso de que tenga cicatrices, hay que marcarlas. Y si tiene infiltración en la piel, hay que usar un bolo de 3 a 5 milímetros sobre el área que esté infiltrada, o en caso de que haya extensión extracapsular después de una cirugía, igual hay que utilizar un bolo. La TAC se tiene que hacer contrastada, los cortes van a ser de 0.3 milímetros, ahí está mal, y hay que fusionarla también con resonancia magnética y PET, que esto nos va a ayudar a identificar mejor los ganglios, y los pacientes deben estar entrenados para evitar la deglución a fin de reducir el movimiento de los órganos durante el tratamiento. Ya la siguiente parte, que es delimitación de órganos de riesgo, la articulación temporomandibular básicamente incluye los cóndilos de la mandíbula y su impresión en el hueso maxilar. Si me pueden pasar a la siguiente. La mandíbula como tal es la inclusión de todo el hueso con exclusión de los dientes de la arcada alveolar inferior. Me pasan a la siguiente. Para hemisferios cerebrales va a incluir tanto estructuras vasculares como todo el parénquima cerebral, y se va a excluir el tallo cerebral. Siguiente. El tallo cerebral, por su parte, va a excluir los hemisferios cerebrales, el cual es su límite craneal, y el límite caudal es el borde superior de C2. La médula espinal, para regresarme...
La médula espinal, por su parte, el límite caudal del tallo cerebral va a ser el límite craneal de la médula espinal y se va a extender al menos 5 centímetros por debajo del PTB. Se contorna como médula espinal y no como canal medular. Bueno, perdón. Bueno, acerca de las parótidas, a las parótidas se les debe de incluir la vena retromandibular en el contorno, ya que es difícil discriminar la parótida en una TAC no contrastada. Y su límite craneal es externo al canal auditivo y al proceso mastoideo. Su límite caudal es posterior al espacio submandibular. Su límite anterior al músculo massetero, al borde posterior medial y lateral del pterigoideo medial. Su límite posterior es anterior al vientre del esternocleidomastoideo y lateral al vientre del músculo digástrico. Su límite lateral es con grasa subcutánea y el platisma, y su límite medial es posterior al vientre de la digástrica y al proceso estiloideo y al proceso parafaringeo. No sé si se puede cambiar la siguiente. Bueno, en el oído interno vamos a hablar de la cóclea. La cóclea está inmersa en el hueso temporal, se localiza lateral al meato auditivo interno y se observa mejor en ventana para hueso. Y vamos a hablar ahora del plexo braquial. Hasta seguir para su coneo. Es importante ver que si el plexo braquial está atrapado alrededor del haz vascular, se incluye en el contorneo. Su límite craneal es al borde del C5 y su límite caudal es craneal al borde de T3. Su límite anterior es el borde posterior del músculo escaleno anterior y la arteria subclavia y de la vena axilar. Su límite posterior es al borde anterior del músculo escaleno medio, al músculo serratus y el músculo subescapular. Su límite lateral es el borde lateral del músculo escaleno y su límite medial es el foramen intervertebral. Y lo que sigue, por favor. Bueno, el quiasma óptico está localizado en el espacio subaracnoideo de la cisterna supracelular y este típicamente se localiza a 1 centímetro de la apófisis de la silla turca. Se recomienda para su contorneo la fusión con resonancia magnética y lateralmente está limitado por las arterias carótidas internas e inferiormente al tercer ventrículo. La que sigue, por favor. Aquí nada más en el quiasma siempre es importante revisar todos los cortes, porque probablemente aquí, digo, no lo tenemos, pero este es a nivel de la hipófisis. Entonces, particularmente en algún otro taller que tengamos al que le toque quiasma, que ponga todos los cortes para que realmente veamos si la localización donde lo contornean es donde debe ser. Aquí es difícil, pero estoy casi segura que no, que estamos muy abajo. Ok. Bueno, con respecto a la dosis de restricción de la mandíbula y la principal complicación, la complicación más temida es la osteoradionecrosis. Sin embargo, principalmente y de forma temprana se presenta la atrofia. ¿Podrían pasarme la que sigue, por favor? Ya puedo controlarla. Bueno, la dosis de restricción de la mandíbula, la meta, la dosis máxima no debe sobrepasar los 75 grays. Lo que encontré es que la dosis máxima debe ser de 70 a 73.5 grays y el objetivo debe ser 1 centímetro cúbico del volumen. Como otra opción tenemos el B55, debe ser menos del 20% y como lo vimos y nos comentó el doctor Valdivia, la articulación temporomandibular debería recibir el 0.1 centímetros cúbicos. La meta es menos de 70 grays.
Ahora, una de las complicaciones probablemente también más frecuente es el trismus. El trismus se presenta del 25 a 35% utilizando una técnica convencional y disminuye hasta un 5 a 15% con IMRT. Está causado principalmente por la inflamación y fibrosis de los músculos maceteros y pterigoideos. Realmente no existe una definición en cuanto a la medida que puede pasar, pero se dice que son de 20 a 40 milímetros. La apertura de la boca es sugestivo a trismus. Obviamente es más común en pacientes posoperados y con radioterapia. Generalmente también afecta mucho los pacientes que se han hecho procedimientos dentales dentro de los primeros 6 meses y también aquellos que ya tienen bruxismo crónico. El tratamiento para esto solo son ejercicios activos y pasivos y al presentarse, cuando los pacientes se presentan ya clínicamente con una afectación para la apertura de la boca, pues probablemente esa limitación es irreversible. Se han utilizado tratamientos como la pentoxifilina y la toxina botulínica, pero solamente se utilizan para paliar los síntomas. Con respecto a la osteoradionecrosis, la definición es la exposición del hueso irradiado en ausencia de un tumor recurrente o residual. Esto al menos durante 6 meses. Existe obliteración vascular, hipoxia, necrosis e infección. Son como los pasos de su etiología. Y los principales factores de riesgo es el tamaño y la ubicación tumoral, el trauma crónico, como platicábamos, hay pacientes que ya tienen bruxismo crónico o se someten a cirugías dentales. También el que hayan sido sometidos a cirugía y después a radioterapia incrementa su riesgo y se habla de que el riesgo aumenta con una dosis más de 60 grays. También los tumores más que más, en donde más vamos a ver esta complicación es la orofaringe y cuando estamos involucrando ganglios. La mandíbula es el sitio más frecuente y se llega a presentar dentro de los 2 primeros años hasta el 90% de los casos. De las regiones más afectadas de la mandíbula, utilizando una técnica de RT convencional y MRT, son los premolares, los molares y los retromolares, como vemos en la imagen. Y cuando usamos braquiterapia, las regiones más afectadas se han encontrado la superficie lingual y la superficie bucal. Recordemos que el hueso tiene un alfa beta de 0.85 grays, lo que lo hace un respondedor tardío y es por eso que es sensible a dosis elevadas. Anteriormente se especulaba que el utilizar IMRT o RT también era un riesgo importante para presentación. Sin embargo, se hizo una revisión sistemática de 1990 a 2008 por Peterson. En el 2010 fue publicado, donde encontró que la prevalencia respecto a las técnicas es muy similar, siendo la mayor para la radioterapia convencional con un 7.4% y la menor para la IMRT de 5.1%. También se eleva un poco al utilizar QTRT de 6.8% y braquiterapia de 5.3%. Realmente, como pueden ver, no influye mucho la técnica. El diagnóstico principalmente es clínico, con los datos que ya vimos, sobre todo cuando hay infección, hay dolor o dificultad para la apertura bucal. Se pueden utilizar tomografía, sin embargo la tomografía no nos va a ayudar mucho en la extensión hacia tejidos blandos. La resonancia también no está tan indicada y podríamos utilizar una ortopantomografía para ver la extensión hacia la afección de hueso. Pero es un procedimiento complicado ya que generalmente el paciente no puede tener una apertura total de la boca. Uh, encontré muchas formas de clasificar la afección por osteoradionecrosis. Aquí solo estoy poniendo una que es de la RTOG, que generalmente usamos mucho. Como podemos ver, lo divide en cuatro. En cuatro ya existe una necrosis y fractura espontánea. 3, generalmente los pacientes tienen dolor o dificultad para abrir la mandíbula
y aumento de la sensibilidad. También hay en el nivel 2 una esclerosis del hueso irregular. Uno, generalmente se encuentran asintomáticos y se reduce la densidad ósea, que es uno de los cambios que vamos a ver por radioterapia en los huesos. El tratamiento es a base de debridación y antibiótico, generalmente en casos de leves a moderados, pero también se ha utilizado la pentoxifilina sin demostrar una real mejoría en cuanto al pronóstico. Y otra cosa de las que se suele utilizar es el oxígeno hiperbárico, que también es controvertido su uso. Generalmente la indicación es pacientes que van a recibir más de 50 grays y tienen que ir a 30 o 40 sesiones. Hay algunos estudios que dicen que sí ayuda, hay muchos que no, sigue siendo controvertido. Y también encontré que en el MD Anderson lo que utilizan es el gel fluorado al 1%, según ellos reduce hasta un 24% la incidencia de la osteoradionecrosis. Bueno, la pregunta 4, que es la descripción general del ensayo Passport. ¿Me ponen la siguiente, por favor? Ande. Bueno, este ensayo fue el primer ensayo controlado, aleatorizado, para evaluar el papel de la IMRT con conservación de la parótida en pacientes que tenían carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello. Se hizo principalmente para evaluar el papel que tenía la IMRT en su efecto como disminución de la xerostomía en los pacientes que se irradiaban, dado que la xerostomía es el efecto secundario más frecuente en la radioterapia de cabeza y cuello. Ellos querían comprobar si la IMRT podía reducir la irradiación a las glándulas parótidas y así reduciendo la incidencia de la xerostomía severa. Su objetivo primario, o su outcome primario fue evaluar la proporción de pacientes con xerostomía grado 2 o más a los 12 meses. La siguiente, por favor. Ajá. Entonces, este fue un ensayo aleatorizado fase 3 en 6 centros de radioterapia del Reino Unido y se utilizaron algunos criterios de inclusión, que fue básicamente que tuvieran el carcinoma de células escamosas confirmado por histología, que fuera de orofaringe o de nasofaringe, que fueron a recibir tratamiento con radioterapia, fuera definitivo o postquirúrgico, y únicamente que no tuviera radioterapia concomitante. Esta puede ser una relevante. Y dentro de los criterios de exclusión, pues que no hubieran sido previamente, que no hubieran tenido un tratamiento previo con radioterapia, que no tuvieran otra malignidad previa o una enfermedad de las glándulas salivales, que la afectación del tumor actual estuviera ya en las glándulas parótidas o que tuviera una enfermedad previa o al momento del estudio que comprometiera la finalización del seguimiento. La siguiente, por favor. Ajá. Entonces, los pacientes fueron aleatorizados 1 a 1, ya sea a IMRT o a radioterapia convencional. Al final quedaron 47 pacientes en cada grupo. Los pacientes que se aleatorizaron al grupo de la IMRT tuvieron una restricción de la parótida contralateral a una dosis menor a 24 grays. Los pacientes que fueron al grupo de radioterapia convencional tenían unos postos paralelos laterales y el esquema fue de 65 grays en 30 fracciones que eran de lunes a viernes, o de 60 grays en 30 fracciones para los que estaban en un tratamiento postquirúrgico, a menos que fuera R1, recibían la dosis de los convencionales, que eran 65 grays en 30 fracciones. Y también para los ganglios, la dosis para los pacientes en IMRT era 54 grays en 30 fracciones, y para el grupo de radioterapia convencional era de 50 grays en 25 fracciones. Esta es la tabla de las características de los pacientes. Rápidamente, nada más para recalcar, pues, que la mayoría, pues, obviamente eran hombres, todos tenían un buen estado funcional, la mayoría eran pacientes que tenían carcinoma de orofaringe, y dentro de la etapa clínica, pues la mayoría tiene una etapa clínica 3 o 4. La mayoría no había recibido quimioterapia neoadyuvante, y o sea, una radioterapia primaria. Entonces recordemos que esto les conflicta. Eugenia. Ande.
Si quieres pasamos rápido a las conclusiones porque si no, no vamos a acabar de ver todo. Bueno, nada más, de la tabla previa, nada más la anterior, aquí es importante ver nada más la dosis de abajo, que es que la dosis media en la parótida contralateral, vemos que es de 61 grays para el grupo convencional y para los que están en IMRT es de 25.4 grays. Y ahora sí ya. Se les hizo un cuestionario de LEND-SOMA a los 3 meses, a los 12 meses y a los 24 meses evaluando la cerosis de tanto ellos de manera objetiva como con mediciones. Entonces al final vieron que con los pacientes que se les sometió a la IMRT se reducía significativamente tanto ellos de manera subjetiva como por medición objetiva la incidencia de la serostomía, tanto a los 12 meses como a los 24 meses, comparado con los que estaban en una radioterapia convencional, que a los 24 meses con estímulo de producción de saliva, ninguno presentó el estímulo, pues la recuperación de la saliva. Y también que en cuanto a los efectos tóxicos, pues no hubo diferencia en ninguno de estos y por lo que apoya el papel de la IMRT. Sí, bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí. Bueno, la siguiente parte del taller vamos a ver las recomendaciones que da la GEC Estro Acrop para braquiterapia en cabeza y cuello, cáncer, células escamosas. Vamos a ver rápidamente los aspectos generales. En la sección de selección de tratamiento como braquiterapia, la siguiente diapositiva es braquiterapia como monoterapia. La braquiterapia solo permanece como una modalidad aceptable de tratamiento en tumores T1, T2 pequeños con bajo riesgo de involucro ganglionar que cumplan al menos uno de los siguientes 5 criterios. Que el paciente tenga preferencia para el tratamiento con braquiterapia y tenga tumores T1, T2 pequeños con bajo riesgo de involucro ganglionar. El tumor localizado en áreas de importancia funcional como comisura labial, un tumor localizado en áreas de relevancia cosmética como zonas periorificiales como los párpados o las orejas o pacientes inoperables. Tumores de 3 centímetros o menos en zonas previamente irradiadas, no aptos para salvamento por cirugía, son candidatos con dosis y volúmenes ajustados para minimizar una complicación por dosis acumuladas. La siguiente diapositiva. Y esto se justifica con un 90% de los casos descritos anteriormente, logrando un control local posterior a una braquiterapia de baja tasa de dosis o braquiterapia pulsada por pulsos, con dosis de 60 a 70 grays y dosis horarias entre 0.4 y 0.7 grays. Se resalta en este artículo una efectividad equivalente entre braquiterapia y cirugía en pacientes T1, T2 con ganglios negativos. La braquiterapia de salvamento en estudios reporta hasta un 75% de efectividad. En cuanto a la modalidad combinada de radioterapia externa más braquiterapia, la combinación de estas es aceptable en los siguientes 3 casos. Tumores intactos T1, T2 en pacientes inoperables, pero con alto riesgo de involucro ganglionar. Tumores T3, T4 avanzados con o sin ganglios positivos que requieren resección quirúrgica, pero están localizados en las áreas de impacto funcional o cosmético, como ya mencionamos, y tumores en diferentes regiones elegibles para tratamiento radical con radioterapia, en quienes un bus con braquiterapia vaya a condicionar menores efectos adversos de un procedimiento invasivo. Adicionalmente, la superioridad dosimétrica que ofrece la braquiterapia como boost permite escalar la dosis en subvolúmenes del PTB, aunque se necesitan más estudios en este rubro. Las tasas de control local llegan a ser hasta el 80% y para los pacientes que son tratados con esta combinación, con dosis de 45 a 50 grays de radioterapia externa, con el boost de braquiterapia de baja dosis, tasa de 15 a 20 grays. La radioterapia externa más braquiterapia está recomendada si la braquiterapia está indicada en tumores de estos sitios. En cuanto a aspectos generales de planificación de tratamiento,
El GTB y el CTB usualmente se definen por examinación clínica, ayuda de hallazgos intraoperatorios y estudios de imagen, ya sea resonancia magnética o tomografía. En braquiterapia no se necesita un margen adicional para asegurar la dosis al CTB, o sea, no hay un PTB. Y en cabeza y cuello se utilizan aplicadores, tubos plásticos o agujas de acero y se insertan a 5 a 10 milímetros alrededor del CTB con un espacio entre estos aplicadores de 15 milímetros. La planeación y el cálculo de dosis se debe basar en estudios TAC o resonancia y la dosis mínima a CTB debe ser de un D90, el 90% de la dosis al 100% del volumen, y la homogeneidad de la dosis debe seguir el sistema de París, según explica este artículo. Y no existen dosis de restricción bien establecidas. Y en cuanto, bueno. Y vamos a pasar a la parte de, perdón, de contorneo por el tiempo. ¿Germán? Hermanos. ¿Ya me escuchan? Sí. Ok, entonces para el contorneo de los volúmenes del tratamiento primario, pues ya a pesar de lo que nos mencionó Eric, pues es importante revalorar al paciente de manera clínica después, bueno, la primera vez que lo ve el radiooncólogo. Entonces, creo que no lo puedo mover. Ah, ya, sí. Entonces, bueno, esta fue la descripción clínica de cuando llegó el paciente por primera vez. Era un tumor de la lengua móvil que invadía la totalidad, excepto el tercio posterior izquierdo, y que estaba adherido al piso de la boca, infiltrándolo por completo. A diferencia de la primera vez que vino pues al INCAN, el paciente ya había progresado. Entonces, en las tomografías de simulación, pues se le hizo la tomografía simple y la tomografía contrastada. Como el paciente tenía pues amalgamas en los molares, se perdía un poquito, pero con la tomografía contrastada sí se apreciaban áreas de captación, pues en prácticamente toda la lengua. Entonces se incluyó toda la lengua y también se incluyó todo el piso de la boca. Acá podemos ver en la vista sagital que se incluyó pues todo el piso de la boca. A este paciente se le colocó un stent intraoral para apertura de la boca más o menos a 30 grados para poder separar el paladar duro, para disminuir la dosis de radiación y pues también para ayudarnos a delimitar mejor el volumen del GTB del primario. Entonces ese es el GTB del primario, que es toda la lengua y todo el piso de la boca. Luego la guía que nos mandó Cristian, pues menciona, y bueno, es en general la escuela danesa, una expansión al CTBP1 de 5 milímetros de manera concéntrica, y solamente se van a editar las cavidades aéreas y los límites anatómicos óseos que no estén involucrados. Si están involucrados esos huesos, pues hay que dejar así la expansión. Y pues como un dato, pues como ya sabemos, una dosis alta nunca debe estar por fuera de una dosis más baja, entonces el CTBP1 nunca debe estar por fuera del CTBP2. Y bueno, el CTBP2 es una expansión concéntrica de 10 milímetros a partir del GTB, también editando las cavidades aéreas y los límites anatómicos óseos que no estén infiltrados. Y bueno, aquí mencionaba la guía que de acuerdo a la localización del GTB, se podrían incluir otras estructuras que no fueran propiamente pues de la cavidad oral o de la orofaringe, dependiendo pues de la localización. Entonces, si se incluyen espacio parafaringeo, los músculos pterigoideos, la propia orofaringe, pues realmente no hay ningún problema porque así es esta expansión. Entonces, aquí vemos, tenemos la vista sagital de las expansiones que se hicieron. Que se ve más cercano al GTB es la expansión del CTBP1, que fue una expansión de 5 milímetros. Y bueno, aquí como pueden ver, pues se editó toda la mandíbula porque no estaba infiltrada de manera clínica, ni tampoco había infiltración hacia la tomografía. Pues vemos, o bueno, para saber si hay infiltración,
en la tomografía de simulación, pues se tiene que poner la ventana ósea y normalmente cuando hay infiltración de cualquier tipo de tumor hacia un hueso o hacia un cartílago, pues se van a ver, no se van a ver respetadas los bordes, se van a ver irregulares, se va a ver incluso un poco de captación en el periósteo, en el cartílago, se va a ver más denso a comparación de un cartílago normal. Entonces, bueno, no era el caso, por eso se editaron. Y en la otra expansión, pues eran 10 milímetros. En este caso, pues podemos ver que pues por la expansión había faringe que se estaba metiendo, lo dejamos y también esto fue de manera intencionada, metimos aquí el espacio preepiglótico que pues por la proximidad del tumor y también por algunas áreas de captación que se veían sospechosas, pues lo incluimos ahí de manera intencional. Y en cuanto al PTB, el PTB, pues esto va a variar dependiendo de nuestras técnicas de verificación. Las guías no mencionan nada, pero bueno, ya sabemos que si no vamos a tener una verificación con CONBIM, ni va a ser una verificación semanal, por lo menos, pues tendríamos que dejar un margen más amplio. Aquí nosotros dejamos un margen de 5 milímetros para el PTB. Este es el PTB de 60 grays de todo el volumen, porque también, si pueden apreciar, pues se están incluyendo aquí los niveles ganglionares. Aquí lo que quiero que vean es pues que el PTB no se va a editar, se está incluyendo hueso, eso no se tiene que editar. Lo que sí se tiene que editar con fines de la planeación, pues va a ser todo el PTB que salga de la piel. Y este es el PTB de 70 grays, que es la dosis más alta, que pues va a incluir al primario y también va a incluir las áreas ganglionares que ya nos van a explicar cuáles son las que tienen que ir a dosis más altas. Y lo que les mencionaba, ¿no? Pues aquí el PTB se mete al hueso, eso no se tiene que editar, pero sí se puede editar todo el PTB que sale del cuerpo. Eso es todo. Tony, ¿verdad? ¿Me escuchan? ¿Me Sí. escuchan? Ah, bueno. Entonces yo les voy a hablar de la delimitación de los ganglios. Bien rápido, por motivos del tiempo. Lo importante en este paciente era que era un N3. Entonces, mencionar que el GTB ganglionar de alto riesgo se incluyen los ganglios que son mayores a 1 centímetro o 5 milímetros en caso de ser retrofaringios. Los ganglios que tienen datos de infiltración en malignidad son aquellos que tienen pérdida de morfología, ya que son redondos, necrosis central hipodensa, patrón irregular con la captación del medio de contraste. Sobre todo este punto fue el que nos basamos para nosotros delimitar los ganglios que nosotros pensamos que estaban infiltrados. Que tengan también extensión extracapsular fue otro de los motivos pues, más importantes. Ahorita lo vamos a ver en las tomografías. Que tengan márgenes irregulares, pérdida del hilio graso, que sean 3 o más, que sean borderline. Borderline quiere decir que sean de 7 milímetros, 8 milímetros o 9 milímetros más o menos. La que sigue, por favor. ¿O le puedo mover yo? Ah, sí le puedo. Debe llevar toda la dosis prescrita. En este caso del paciente fueron 72 grays. En el CTB N1 se da una expansión que va desde los 5 milímetros hasta 1 centímetro. Hay lugares donde mencionan que 1 centímetro se debe de utilizar como mínimo. La que sí. Bien. El CTB N2, que es el de riesgo intermedio, pues es una región de alto riesgo de enfermedad microscópica o diseminación que va de un 10 a un 20% este riesgo. Se incluyen ganglios borderline, como ya les mencioné, y tienen una apariencia circular, que son mayores de 0.5 centímetros, pérdida de hilo graso, 3 o más ganglios borderline. Los factores que son predisponentes para incluir esta región son en la etapa clínica, el tamaño de la diferenciación, queratinización, invasión linfovascular o otros niveles afectados. En cuanto a los ganglios selectivos, es súper variable. En la RTOG o RTC mencionan que pudiera ser apropiado incluir el esternocleidomastoideo, como vamos a ver en las tomografías posteriormente. Bueno, el tratamiento a ganglios en tumores primarios de lengua se debe considerar de alto riesgo en enfermedad contralateral, como es en este caso del paciente, que incluye toda la lengua,
por el drenaje linfático bilateral. Entonces, por esto es que incluimos toda la región ipsilateral y contralateral, la región bilateral. Sobre todo en T avanzadas, como es este paciente. La anterior. El drenaje de lengua ipsilateral es a niveles 1B, 2, 3 y 4, con incidencia de metástasis saltona de un 10 a un 15%. Me parece importante mencionar esto. Y el piso de la boca y la punta de la lengua drenan a niveles 1A, 1B y 2. Entre más cerca de la línea media, pues el involucro contralateral pues es mayor. Para tumores N2, N3, la irradiación electiva a nivel 5 y en caso de extensión a región tonsilar y los ganglios retrofaringios, pues deben incluirse. La que sigue. Aquí están lo que mencionaban que se deben mencionar también, son los subsitios. Aquí es importante en este paciente, pues mencionar los subsitios que es la lengua oral y el piso de la boca. No voy a mencionarlos por cuestión de tiempo, los límites, pero aquí están, aquí los tienen en la presentación. La que sigue, por favor. Bueno, entonces los ganglios que se deben de incluir por el tipo del paciente es un N3, entonces se deben de incluir el 1, 2, 3, 4A, 5, 6 y nada más. Y contralateral al cuello también porque pasa la línea media y por el tipo de tumor que tiene el paciente y la localización. La que sigue, por favor. Me voy a saltar todos los límites por cuestión de tiempo. Y bueno, ahora sí, ¿por qué se incluyeron estos ganglios? Principalmente, como ya les mencioné, durante la tomografía de contraste, pues tenían una variabilidad en cuanto a al contraste, valga la redundancia. Es por eso que incluí estos ganglios. Aquí podemos ver pues que estamos en el nivel 3, más o menos. Y incluí también en el nivel 5 el que está en la región inferior. La que sigue, por favor. Así es, ahí. Gracias. Entonces, en este que está posterior al esternocleidomastoideo, aquí lo podemos ver el esternocleidomastoideo. Así es. Entonces, también se incluyó ese por el tamaño y por el contraste y la variabilidad del contraste. La que sigue. Este es importante mencionar que es el GTB riesgo alto. Y estos tres los incluí también porque, como podemos ver, en del lado derecho del paciente está el esternocleidomastoideo en la región superior y está cerca de ese ganglio. Y también del otro lado están esos dos ganglios, pues se ven de gran tamaño y están cerca del esternocleidomastoideo, que como vamos a ver más adelante, está bien infiltrado. Bueno, aquí en el GTB extracapsular incluí los dos, el esternocleidomastoideo de manera bilateral y este es el primer corte donde se incluye. La que sigue. Bueno, aquí podemos ver que ya se ve cómo está infiltrado. Es por eso que lo incluí. En las dos tomografías se ven. Igual aquí podemos ver cómo siguen la infiltración del esternocleidomastoideo y cómo están cerca de esos ganglios y es por eso que los incluí también. Bueno, ahora hablando de la expansión del CTB a los ganglios del GTB, le di una expansión de un centímetro. Aquí podemos ver cómo edité el músculo que creí o parece ser que no está infiltrado, pero en los otros, en la que está del lado derecho, en la parte inferior, pues vemos cómo no lo excluí, porque pues obviamente el esternocleidomastoideo está infiltrado, entonces pues no tiene caso excluirlo. Aquí podemos ver también cómo en la tomografía que está del lado izquierdo de la pantalla, bueno, incluí la región del macetero, porque pues se ve que está infiltrado también, y pues solo se edita el hueso, etc. Y en el corte coronal y sagital, pues vemos cómo es la expansión que resultó ser. Aquí también, ahí vemos cómo todos los espacios están incluidos, pues esto por el riesgo de diseminación. Y en esta
igual también es la expansión del GTB extracapsular y está incluido pues el esternocleidomastoideo y es por eso que no se edita, pero vemos cómo sí están editados los músculos que están posterior a esto. Así es, ahí. Este es el CTB de riesgo intermedio. Pues realmente mencionar que es bien parecido al CTB del riesgo alto. No se edita lo que está involucrado y pues nada más. Ese es igual, es lo mismo. Así quedó en el corte sagital y coronal. Realmente se parecen mucho a las imágenes que están en los artículos que nos mandó Cristian y nada más. Y esta es la expansión del PTB, como ya lo mencionó Germán, pues nada más mencionar que un PTB pues va a 60 grays y se le dio una expansión de 5 milímetros. La verdad es que le puedes dar la expansión que tú quieras, no hay un consenso, pero como mencionaron ya, en caso de que no tengas verificación, pues es importante que se le dé una expansión importante. Y la que sigue, creo que ya voy a acabar, es lo mismo, solo en los cortes coronal y sagital. La que sigue, creo que sigue el PTB 72 grays, pues es igual, solo que se incluye toda la dosis. Esto incluye al CTB de riesgo alto y al volumen como tal. La que sigue. Aquí está, en verde se ve. Caro, nada más antes, doctor Maldonado, ¿tiene algún comentario antes de que se tenga que ir? Lo de Caro es poquito, pero lo vemos ahorita después. ¿Me escuchan ahí? Sí. Ok. Varias situaciones. Revisé Sí. el caso del paciente. Es un caso que progresó rapidísimo de enero hasta la fecha. Entonces, está simulado en el expediente que se simuló el 23 de marzo. La última nota es de cabeza y cuello, donde no saben si ya empezó o no empezó el paciente, pero el inicio estaba contemplado para la segunda semana de abril. Desconozco si ya empezó el paciente. Entonces, este paciente igual lo vio oncología médica. Inicialmente pensé que iba a ir para quimio de inducción. Es una enfermedad muy, muy extensa y igual con finalidad propositiva, no es crítica destructiva. Pero al momento de elegir una modalidad con un paciente, ¿qué van a hacer? ¿Lo van a curar? ¿Lo van a intentar paliar? El tiempo es determinante en estos pacientes. No sé si pasó un mes entre la simulación y el inicio, pues todo está muy bonito en los contornos, en la malla, en la simulación, pero si al momento de intentarlo iniciar ya no le queda la máscara, ¿cuál fue el beneficio de todo esto? Des- Desconozco si ya se hizo, no lo sé porque no está consignado en el expediente, pero sí me queda claro que es una enfermedad extensa, que está progresando rápidamente, que el paciente es un paciente joven, que es un paciente que es negativo a P16. Entonces, creo que para cuestiones didácticas deberíamos escoger casos que ya fueron tratados para que podamos aprender la evolución y en este caso, también, si quieren ustedes analizar esto que les menciono, revisemos qué ha sido del paciente y cuál va a ser su evolución. Y ustedes puedan tomar este caso tan sencillo como lo estamos analizando, les marco otra posibilidad. O sea, lo están viendo, tienen tumor extenso. No sé, empezamos hasta sin máscara, en ocasiones no pueden usar máscara los pacientes. Necesitan una contorneo. Doctor.
puedan tomar mejores decisiones. Creo que la plática estuvo bastante bien, pero insisto, creo que valdría la pena retomar casos que ya fueron tratados para verificar si lo que hicimos está bien. Con este paciente tenemos incertidumbre. Entonces, si tomamos un caso de hace un año que ya se trató en forma exitosa, en forma no exitosa, pero que ya nos deja una enseñanza de qué podemos hacer. Y ahorita creo que es muy aventurado asumir que este paciente le vaya a ir bien. No les quito más el tiempo. Muchas gracias. Ya estoy por ir al hospital. Y si gustan, allá revisamos los que estén de guardia. ¿Qué ha pasado con el paciente? Gracias, doctora Sandy. Sí. Listo, Caro, si quieres da la última parte. Bueno, Nada más habla fuerte, por favor. para moverle, ¿cómo lo muevo? Ya puedes. Bueno, este fue un plan que se realizó con técnica IMRT, con boost simultáneo. Como vimos, se realizaron 2 PTBs, el cual el PTB1 se llevó a 72 grays. Es importante ver que la dosis por fracción es diferente en los 2 PTBs porque hay que considerar la dosis que llega a órganos de riesgo, porque no es la misma dosis que llega en un plan que toda la dosis fuera 2 grays y que en este la dosis por fracción es diferente. Puse estas imágenes únicamente para ver la distribución de la dosis en el PTB1 y en el PTB2. Y bueno, evaluando ya el plan, podemos ver, perdón, es importante ver también que el volumen del PTB quedó por fuera de la piel. Eso lo vamos a revisar adelante para ver la homogeneidad de la dosis. En el PTB1, el de 72 grays, el 100% de la dosis llega a 86.7% del volumen. Igual el PTB, los físicos, bueno, que realizan estos planes de IMRT, bueno, ellos sí cortan lo que es la piel. Y bueno, podemos ver que en el PTB realizado por el físico en el cual editó la piel, podemos ver que en el PTB de 72 grays, el 100% de la dosis llega a 97.1% del volumen. Igualmente, en el PTB de 60 puse únicamente el del físico, ya con la piel editada llega a 97.4% del volumen. En uno de los artículos que mandaron venía una tablita para calcular el índice, el coeficiente inhomogeneidad. Lo calculé únicamente para que veamos la comparación de los PTB sin editar la piel y editando la piel, cómo podemos ver que lo del primer cuadrito es con la piel editada y podemos ver que tiene un mejor grado de homogeneidad con la piel, sin la piel, perdón, sin considerar, o sea, aquí editando el volumen. Y bueno, en cuanto a la dosis que llega a los órganos de riesgo, puse los más importantes, los que estaban como un poquito más involucrados, y podemos ver que no se cumplió las dosis de restricción a parótidas, tanto derecha ni como izquierda, y en médula y tallo sí, bueno, menciona que sea menos de 45 grays, ambos planes quedaron en 45. Sería todo. Ok. ¿Alguna pregunta que tengan de la clase? Claro, déjame controlar la pantalla, no muevas el mouse tantito. Listo. ¿Alguna pregunta que tenga alguien? Pues lo mío no es pregunta, únicamente comentario. Digo, para repasar el TNM, para todos los R1, sí es importante que le den una repasada, sobre todo a la cuestión de la T, que pues es un poquito similar para varios de los sitios, y también los ganglios del cuello, que realmente es lo mismo para todos los sitios que vamos a estar viendo, para cavidad oral, para orofaringe, que es BPH negativo, laringe, hipofaringe, glándulas salivales. El único en lo que va a cambiar
va a ser en nasofaringe, que ya lo vimos la semana pasada, en orofaringe, los que sean BPH positivos, y en tiroides. Pero fuera de eso, pues ya con que lo estudien una vez, ya tienen la N repasada para todos los demás sitios. Entonces, sí repasarlo porque pues es importante y en todos los talleres vamos a estar viendo la etapificación y pues ver realmente por qué le dieron esa etapificación. Ok. Sí, particularmente en todo cabeza y cuello, lo más importante es las guías que les mandamos, igual en su mayoría, se pueden utilizar para casi todo cabeza y cuello. Hay peculiaridades, específicamente en nasofaringe, son las que cambian un poco y tienen sus propias guías. De allá en fuera prácticamente habrá algunas cuestiones que puedan revisar en algún artículo, pero en general las guías italianas resumen bastante bien y las de las americanas también incluyen todo. En el escenario de cabeza y cuello siempre es importante clínica. Idealmente tendríamos que nosotros ya cuando veamos la parte de la laringoscopía, pues visualizar todo. Y la imagen, ¿no? La imagen, como ya sabemos, pues tomografía principalmente para hueso, pero de preferencia tener para todo paciente resonancia magnética para identificar qué estructuras están involucradas. Si no tenemos eso, el contorneo, por más que se sepan todo, no lo van a poder hacer bien. Entonces siempre tienen que ver clínica, estudios de imagen, para determinar extensión, porque en base a la extensión va a ser lo que vas a incluir, ¿no? Y ya en cada una de las partes que vayamos viendo o sitios anatómicos, pues van a ver que si incluye, si se extiende a hueso, pues extender tanto, ¿no? No editar hueso en ese caso. Igual si incluye músculo, como era el caso, que creo que fue un buen ejemplo, o sea, si incluye el músculo, pues no editarlo, a diferencia de cómo estamos acostumbrados casi siempre de editar músculo. En este caso, si lo incluye, pues obviamente no editarlo. Igual en este caso no se extendía hasta piel, pero pues es importante considerar todo eso, ¿no? Porque cualquier parte que omitamos y esté involucrada va a ser un sitio en el que posteriormente el paciente puede recaer. Entonces, más que a veces tratar de aprenderse las guías, es la parte inicial de determinar qué está involucrado en cada paciente y ya irse a las guías y particularmente revisar por estadios qué CTB primario y qué CTB ganglionar, tanto de alto como de riesgo intermedio o riesgo bajo, se tiene que incluir. Acuérdense que para el primario pues solo hay CTBs de alto riesgo y de riesgo intermedio o CTBs 1 y 2, y para los ganglionares pues están los tres niveles, digamos, de riesgo o niveles de dosis. Entonces, creo que es algo que se tienen que llevar para que en cada uno de los talleres que vamos a estar haciendo siempre revisen antes de empezar a contornear los estudios de imagen. Y bueno, tomando la recomendación que dijo el doctor Maldonado de tomar casos que ya hayan sido tratados y poder ver la evolución, pues hay que considerarlo para los siguientes casos que tengamos. Creo que serían como las principales comentarios que tendríamos. Sí, creo que hemos estado mejorando también cómo damos las clases, nada más ahora se nos hizo un poquito extendido, entonces tratar de que lo que nos toque a cada uno exponer, que sea lo más conciso posible y con los puntos más clave. ¿Listo? Entonces, ¿alguien más, algún comentario o alguna duda? ¿Cristian? No, ninguna. Bueno, nada más, en la parte de la simulación le iba a preguntar a Eric, que mencionó algo del bolo, que yo creo que se equivocó y era el bolus. Y si sabe, Eric, para qué sirve el bolus en la simulación. El bolus es para dar la dosis hacia, por ejemplo, en ese caso que estaba con infiltración en la piel, para que la dosis se quede en la piel. Bueno, sí, es para hacer que el depósito de dosis sea, como tú dices, en la piel o más hacia arriba. Ok. Y creo que nada más, creo que fue lo único que vi que había puesto como mal, pero de lo demás todo creo que estuvo bien.